Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso para invertir en acciones que reparten dividendos. En la primera parte nos hemos familiarizado con los conceptos más básicos de la inversión en dividendos, pero esto era solo el principio. Ahora toca bajar al barro para seguir descubriendo este fascinante mundo. Una cosa que aún no os he contado: cuando una empresa reparte dividendos, el precio de su acción baja automáticamente en la misma cantidad del dividendo pagado. Pongamos un ejemplo. Imagina que la acción de una empresa cuesta 50 euros y la compañía decide pagar un dividendo de 2 euros por acción. Antes del pago del dividendo, la acción vale 50 euros. El día que se paga el dividendo, los accionistas reciben 2 euros por cada acción que poseen. Como la empresa ha repartido dinero y ahora vale menos, el precio de la acción baja automáticamente a 48 euros. 50 menos 2. Esto sucede porque en términos financieros, el valor total de la empresa ha disminuido en la cantidad repartida como dividendo. No es que los inversores pierdan dinero, sino que una parte de su inversión se convierte en efectivo en lugar de estar dentro de la acción. No obstante, una vez repartido el dividendo y habiéndose descontado este del precio de la acción, las acciones de la empresa pueden seguir subiendo o bajando en función de cómo vaya el negocio. No me detengo mucho en esto porque es algo bastante lógico, ¿no? Bien, sigamos. A la hora de invertir en dividendos puedes hacerlo de dos maneras: escogiendo acciones individuales o invirtiendo en ETFs que compran empresas que pagan dividendos. Vale, si estuviste atento a la lección anterior, lo de invertir en acciones ya no te puede sonar a chino, pero ¿qué es esto de los ETFs de dividendos? ¿Qué son? Un ETF es un fondo de inversión que se compra y se vende en bolsa como si fuera una acción, pero con una diferencia muy importante. Cuando inviertes en una acción, estás invirtiendo en una empresa individual. Sin embargo, cuando inviertes en un ETF, estás invirtiendo en varias empresas a la vez. Hay muchos tipos de ETFs. Hay ETFs que agrupan a varias empresas de un mismo país, que agrupan a las empresas de un mismo sector, o que agrupan empresas que tienen cualquier tipo de característica en común. Hay miles de opciones, y entre esas miles de opciones existen ETFs que invierten en empresas cuya característica común es que reparten dividendos de forma sólida o incluso sólida y creciente. Entonces, ¿es mejor invertir en ETFs o buscar acciones individuales? Pues eso depende de ti, de lo que busques, de tu aversión al riesgo o de tu ambición a la hora de conseguir la mayor rentabilidad posible. Ahora lo vemos, pero antes déjame decirte que tanto si inviertes en acciones como en ETFs necesitarás un buen broker. Y cuando digo un buen broker me refiero a uno que sea seguro, fácil de usar y barato. Como será el intermediario entre tú y el mercado, elegir uno adecuado puede marcar la diferencia entre una buena y una mala experiencia. Recuerda, no coloques tu dinero en cualquier plataforma, sino en una que esté regulada por organismos oficiales y que tenga una buena reputación. Si el broker tiene licencia para operar en Europa, como estando registrado en la CNMV en España o en Estados Unidos, por la SEC o la FINRA, es una buena señal de que es confiable. Otro tema importante es que las comisiones de tu broker no sean muy elevadas. También tiene que tener una buena variedad de productos. En este caso nos importará que tenga la mayor cantidad de acciones posibles. Y por último, ya sería la leche si tiene un buen servicio al cliente, por si algún día tuvieses alguna duda o algún problema. En Memorias de Tiburón utilizamos Freedom24, que cumple con todas estas características. Está regulado en Europa por la CISEC y además su equipo ha hecho posible que os ofrezca este curso completamente gratis patrocinándolo. Por ello, si pongo algún ejemplo de alguna empresa dividendera, me aseguraré de que ésta esté disponible en Freedom24. Y lo mismo con los ETFs. También al final del curso haré un pequeño tutorial de cómo comprar y vender acciones directamente en Freedom24. No obstante, aunque Freedom24 es el broker que yo uso y el que recomiendo, podéis hacer el curso utilizando cualquier otro que os guste. Y ahora volvamos con los ETFs de dividendos. La principal ventaja de los ETFs es la diversificación automática. Al invertir en un fondo que contiene múltiples empresas que pagan dividendos, se reduce el riesgo de que una sola compañía tenga problemas y afecte gravemente a tu cartera de inversión. Además, los ETFs permiten acceder a una estrategia de inversión en dividendos sin necesidad de analizar cada empresa por separado, lo que ahorra mucho tiempo y esfuerzo. También suelen tener comisiones bajas en comparación con los fondos de inversión tradicionales, y comprarlos y venderlos es súper fácil, ya que cotizan en bolsa como cualquier acción. Además, la fiscalidad también es más sencilla con los ETFs, ya que no necesitarás gestionar tantas compras y ventas como sucedería con una cartera compuesta por múltiples empresas que pagan dividendos en distintos momentos del año. Vale, pero antes de ir con las desventajas, sé algo que seguro que te estás preguntando. Al fin y al cabo, estamos en un curso de inversión en dividendos, así que, ¿los ETFs reparten dividendos? Pues hay algunos que sí
y algunos que no. Los ETFs se clasifican en ETFs de distribución y ETFs de acumulación. Aquí los que nos interesan son los de distribución, ya que son aquellos que reparten los dividendos directamente a los inversores, normalmente con una periodicidad trimestral, semestral o anual, dependiendo de la política del fondo. Si tu objetivo es generar ingresos pasivos recurrentes, este tipo de ETF es ideal, ya que recibirás los dividendos en tu cuenta como lo harías con una acción individual. En cambio, los ETFs de acumulación, en lugar de pagar los dividendos a los inversores, los reinvierten automáticamente dentro del fondo, aumentando así su valor. Esto tiene la ventaja de aprovechar el interés compuesto sin que el inversor tenga que hacer nada, además de ser más eficiente fiscalmente. El problema es que no nos estaremos remunerando frecuentemente, algo que queremos conseguir con la inversión en dividendos. Hasta ahora parece que los ETFs de dividendos son el santo grial de la inversión. Son productos sencillos de operar, diversificados, reparten dividendos, las empresas que forman parte de ellos cumplen criterios de calidad, no te requieren un gran tiempo y esfuerzo. Son perfectos, ¿no? Pues sí y no. Si no quieres complicarte la vida, los ETFs son una pasada. Pero tienen un problema, y es que la rentabilidad potencial de un ETF de dividendos suele ser menor que la de una cartera bien seleccionada de acciones individuales por varias razones clave. Primero, los ETFs diversifican entre muchas empresas, lo que reduce el riesgo, compensando las empresas que peor van por otras que van muy bien. El problema es que esa misma diversificación también hace el efecto contrario. Como los ETFs incluyen tanto empresas con buen desempeño como otras que pueden estar más estancadas, la posibilidad de obtener una rentabilidad superior se ve reducida. Pero, ¿y si fuésemos capaces de separar el trigo de la paja? ¿Y si fuésemos capaces de escoger solo las acciones que mejor lo hacen y evitar aquellas con un peor desempeño? Pues en eso nos vamos a centrar en este curso, en aprender a escoger las mejores empresas, pero ya te advierto que eso te va a llevar mucho más tiempo y esfuerzo. Pero antes de ir con eso, si te conformas con los ETFs o quieres incorporar alguno para tener la cartera diversificada y no depender solo de acciones individuales, a continuación te voy a dar toda la información que necesitas. Adentrémonos un poco más en esto de los ETFs de empresas que pagan dividendos. ¿Os acordáis de lo que vimos de la rentabilidad por dividendo? Pues esto también se puede aplicar a los ETFs de dividendos. Algunos ETFs están diseñados para incluir empresas con un alto rendimiento por dividendo, mientras que otros priorizan empresas con un historial de crecimiento sostenido en el pago de dividendos. Los ETFs de alto dividendo pueden parecer más atractivos por sus pagos elevados, pero en muchos casos incluyen empresas con problemas financieros que pagan dividendos insostenibles. En cambio, los ETFs centrados en el crecimiento del dividendo tienden a incluir compañías más sólidas que aumentan sus pagos año tras año, lo que puede ofrecer mayor estabilidad y crecimiento a largo plazo. Otro aspecto importante es el riesgo y la diversificación sectorial. Algunos ETFs de dividendos pueden estar demasiado concentrados en ciertos sectores, como la energía, las finanzas o las telecomunicaciones, que históricamente han sido fuertes en el pago de dividendos. Sin embargo, esta falta de diversificación sectorial puede darnos algún susto si alguno de estos sectores tiene una crisis importante. Por ello es recomendable que analices la composición del ETF y te asegures de que este tiene un equilibrio adecuado entre distintos sectores e incluso geografías. Respecto a esto de diversificar geográficamente, ten en cuenta que aunque algunas empresas coticen en un mercado concreto, su negocio es multinacional, por lo que realmente sí que están diversificadas geográficamente. Imagina una empresa como Inditex, que aunque cotice en España, vende ropa en todo el mundo, por lo que una crisis que afecte exclusivamente a España no acabaría con su negocio. Otro tema importante cuando hablamos de ETFs es la liquidez del ETF y el volumen de negociación. Llamamos liquidez a la facilidad con la que puedes comprar o vender un activo sin que su precio cambie mucho. Cuanto más líquido es un activo, más fácil es venderlo rápido, sin que su valor varíe en el proceso. Por su parte, el volumen de negociación es la cantidad de acciones o activos que se compran y venden en un periodo determinado. Un ETF con poca liquidez puede darnos problemas a la hora de comprar y vender. Por ello, es preferible elegir ETFs con un volumen de negociación alto, ya que esto garantiza una mejor ejecución de las órdenes de compra y venta. Por último, es recomendable analizar el historial del comportamiento del ETF. Aunque el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, revisar cómo ha evolucionado en diferentes condiciones de mercado puede darte una idea de su estabilidad y consistencia en el tiempo. Además, es importante verificar si la estrategia de gestión del ETF se ha mantenido estable a lo largo de los años. ¿Y dónde puedes consultar toda esta información? Pues hay webs especializadas en ETFs. La más importante y completa es justetf.com.
Así que guárdatela en favoritos y a explorar. Venga, y antes de ir con ejemplos concretos de ETFs de dividendos, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. Lo primero que tienes que hacer es elegir un broker seguro y regulado. Y recuerda que yo utilizo Freedom24. Si vas a invertir en un ETF, comprueba que este sea de distribución, si quieres recibir dividendos periódicos, claro. Analiza la rentabilidad por dividendo, y si se enfoca en alto dividendo o en crecimiento del dividendo, preferimos esta última. Verifica la diversificación sectorial y geográfica para reducir riesgos. Asegúrate de que tiene buena liquidez y alto volumen de negociación para facilitar la compra y venta. Y por último, revisa su historial de comportamiento en diferentes condiciones de mercado. Vale, ya hemos visto un montón de cosas sobre la inversión en ETFs de dividendos, pero falta lo más importante. ¿Qué ejemplos hay de ETFs de dividendos? ¿Y qué diferencia hay entre ellos? El primero del que vamos a hablar es del Vanguard FTSE All World High Dividend Yield UCITS ETF, que lo podrás encontrar con el ticket VHYD. Este ETF busca replicar el rendimiento de un índice compuesto por acciones de alta rentabilidad por dividendo a nivel mundial, incluyendo mercados desarrollados y emergentes. Cuenta con más de 1.800 valores en cartera, ofreciendo una gran diversificación. Después tenemos el SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF, con el ticker UDVD. Este ETF replica el índice S&P High Yield Dividend Aristocrats, que incluye compañías estadounidenses del S&P 500 con un historial mínimo de 25 años de incrementos consecutivos en sus dividendos. Es una opción muy destacada para acceder a empresas con políticas de dividendos consistentes. Otro muy interesante es el SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF con el ticker GBDV. Este ETF se centra en compañías globales que han mantenido o incrementado sus dividendos durante al menos 10 años consecutivos, ofreciendo una exposición geográficamente diversificada a nivel mundial. Y por último, tenemos al VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders, el cual lo puedes encontrar con el ticker TDIV. Este invierte en las 100 principales empresas de mercados desarrollados seleccionadas por su elevada rentabilidad por dividendos y su potencial de crecimiento en los mismos. Recuerda que todos estos ETFs están disponibles en Freedom24. También recuerda que tienes el link en la descripción y en el primer comentario fijado. Además, si te das prisa, es posible que llegues a la promoción de bienvenida en la que regalan hasta 20 acciones de hasta $800 de valor cada una al abrir y recargar tu cuenta. Vale, ya sabemos muchas cosas de los ETFs y más tarde veremos herramientas y cómo ir gestionando la cartera, pero ahora es el turno de aquellos que os atreváis a adentraros en el mundo del stock picking, es decir, de seleccionar aquellas acciones ganadoras que nos den una rentabilidad extra en comparación a los ETFs, a base de analizar los negocios de las empresas de las que nos estamos haciendo propietarios, pero eso lo haremos en la siguiente lección.